Al cierre del día 10 de diciembre, del viernes 10 de diciembre, la situación de la deuda en dólares, de la nueva deuda en dólares, la deuda del canje, del reciente canje de Guzmán, sigue siendo esta, donde los bonos más cortos tienen rendimientos muy altos y los que podríamos llamar más largos, aunque tampoco son muy largos, rinden menos. Obviamente esto es una situación que nos muestra o que nos dice, nos habla de una posibilidad de default en estos activos principalmente, que son los que más cercano vencimiento tenemos y que más temor puede llegar a infundir sobre la gente, sobre los inversionistas. Al 3 de diciembre, al cierre de la semana anterior, había claramente una diferencia importante, sobre todo los bonos más cortos y sobre todo en el 2030, entre la cotización con moneda, con ley extranjera. Vemos que acá el Global 30 pagaba $37 y la cotización con deuda con ley argentina bastante menos. Hubo una serie de rumores y expectativas, entonces empezó a generar esta situación que el, el spread, o sea, la diferencia de precio entre la ley local y la ley extranjera empieza a bajar de 15% al día 10 de diciembre cae a 10%. O sea que los que tenían a L30 tuvieron una diferencia de cotización de más de $1.30, o sea que una diferencia muy importante que le generó un retorno semanal más que interesante en dólares y una ligera caída de los rendimientos de los bonos más cortos. Pero obviamente que después del acto del viernes pasado todo se hace difícil de evaluar para el futuro cercano, sobre todo lo que va a pasar con respecto al, al arreglo con el Fondo Monetario. Nosotros hemos hecho el siguiente análisis y vamos a explicarle cómo está planteado este análisis. Ustedes saben que la tasa interna de retorno es una tasa promedio que hace que, descontando a esa tasa promedio los flujos de fondos de los bonos, la sumatoria de esos flujos de fondos, descontados, sea igual al precio que se pagó por ese flujo de fondos. Ahora, obviamente tiene muchas críticas este concepto porque dicen que digamos, es promedio, no podemos nosotros evaluar un cupón que vence dentro de poco tiempo con un cupón que vence dentro de varios años. Pero bueno, es así y todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo toma como referencia. Nosotros lo que hemos armado es un cuadro de retornos posibles ante diferentes promedios de capitalización y actualización de los flujos de fondos a una fecha determinada. Vamos a aclarar esto como es. Si yo me tomo como referencia esta cantidad de tiempo, 4 años 76 por ejemplo, hasta el 16 de septiembre del 26, y todos los flujos de fondos que cobré los capitalizo, los voy reinvirtiendo, y en los que no cobré a esta fecha vendo el residual del bono, y yo supongo que todo este proceso de capitalización y actualización se mueve entre un abanico de tasas posibles del 10% al 28%, obtendríamos estos retornos de referencia. Esto es retorno, esto es, invierto $34.60 y me llevo capitalizaciones y actualizaciones por los flujos de fondos. No es rendimiento. Armando este gráfico,
armando este cuadro, nosotros tenemos que los bonos con legislación doméstica, el AL29 en rojo y el AL30 en azul, a una capitalización y actualización de los futuros flujos de fondos a ese horizonte de tiempo, en 22% promedio de capitalización y actualización, a mí me resultaría indiferente tener uno u otro bono. Ahora, si yo supongo que la Argentina en los próximos 4 años, 5 años, va a tener una mejor situación y que va a poder actualizar y capitalizar los flujos de fondos de estos bonos a tasas menores, rápidamente el AL30 empieza a ganarle al AL29 y le gana le gana en forma importante. En cambio, si yo supongo que es al revés, que la Argentina va a tener que someterse a tasas mayores por problemas propios seguramente, el bono que más rendiría sería el que más retorno generaría sería el AL29. De todas maneras, pensar que dentro de 4 o 5 años estamos capitalizando y actualizando a tasa promedio del 28% no es para nada halagüeño y sugiere que antes de esta fecha, antes de los 4 años y moneda, o 5 años, algo hubiera pasado con la deuda argentina, no iba a poder estar tan tranquila generando esos rendimientos enormes. En el caso de los con legislación extranjera, esta tasa de indiferencia, podríamos llamarle, es del 13%. Vemos que es bastante menor, producto de que obviamente tienen un plus los bonos con legislación extranjera, que es que el inversionista confía más en los tribunales norteamericanos que en los tribunales argentinos. Ahora, también se da esa situación por tasas de capitalización y actualización promedios menores a ese 13%, va ganando empieza a ganar el global 30. En cambio, durante el periodo de vida se ocurre que cae los rendimientos desde el 23 hasta el 13, sigue rindiendo más, sigue generando más retornos el 29. Como ustedes verán, los valores actuales están dentro de la curva, son parte de la curva, con lo cual es como que el valor actual es parte del continuo, que nosotros lo tenemos como datos discretos, pero del continuo de tasas posibles entre el 10% y el 28%. Tenemos que tener presente que los bonos con argentinos tienen bastante complicación a nivel internacional. Estamos bastante complicados con el fondo. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto del fondo y vamos a plantear que obviamente esta deuda no es sostenible si no hay un arreglo, una solución al grave problema que arrastra desde hace décadas la Argentina con su deuda pública.